Y para continuar con una sección muy interesante que es Café Literario, tenemos a un invitado. Este invitado es escritor, su nombre es Ángel Valeriano y nos va a presentar un libro muy interesante que hace poco ha estado en la Feria del Libro en el distrito de Pueblo Libre. Hola Ángel, buenas tardes. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. Igualmente, gracias por el tiempo. Sabemos que a este horario es un poquito pesado con el almuerzo, quizás el trayecto a casa, pero de todas maneras, muchas gracias. No, gracias a ti Laura. Sí, bueno, yo contento y feliz realmente de estar contigo, de estar en contigo además, compartiendo esta amena conversación que vamos a tener. Así es. Voy a presentar un poquito a este escritor y este invitado. Ángel Valeriano también es director de una revista digital llamada La Voz Ausente, donde también tiene el placer de él mismo compartir su contenido. Sin embargo, vamos a pasar a lo que más importa, Ángel. Antes de Claro, claro mencionar que sí. este libro, que es Relatos Esquizofrénicos, tú nos enviaste la información que has publicado 2 libros. Si bien, obviamente, Ujú. no te voy a preguntar cómo se llama el libro y de qué trata, eso es muy serio, por así decirlo. Me gustaría que nos comentes cómo llegas a escribir, ¿sí? ¿Cómo te diste cuenta, a cierto modo o en cierto momento, cómo te nace este arte que es escribir? Bueno, creo que como a la mayoría de escritores, siempre el inicio en la literatura se da en la época escolar, en la época de la secundaria, básicamente. Creo que la gran mayoría inició por ahí. Y en mi caso no es muy distinto, ¿no? Yo inicié también a escribir cuando estaba más o menos en tercero o segundo de secundaria, a escribir mis primeros cuentos, mis primeros relatos, debido a un programa que había en una radio muy conocida en nuestro país, un programa que lo presentaba Mario Vargas Llosa y que teatralizaban novelas de la literatura universal. Yo escuchaba estos programas y esto me motivó a poder yo escribir, a poder imitar ciertas historias. Me acuerdo que lo primero que escribí fue un relato parecido a la obra de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, de Robert Louis Stevenson. Basándome en esa obra, escribí un relato muy parecido y a partir de ahí empecé a desarrollar todo lo que es la literatura. Empecé a escribir poesía también. Y mis 2 primeros libros son precisamente de poemas, perdón, ¿no? Son poemarios, y a este tercero que publiqué el año pasado es el primero que publico de narrativa. Yo básicamente escribo poesía en realidad. En la narrativa estoy incursionando recién, ¿no? Pero lo mío más es la poesía, se podría decir. Y antes de que nos cuentes a fondo de qué trata este último libro, ¿qué se necesita, Ángel, para sacar a la luz aquí en Perú un libro? ¿Sí? Uy. Esa pregunta es, me imagino, para algunos que nos están escuchando, es quizás, no, bueno, escribo, lo publico y lo comparto. Yo creo que no. Hay algo más atrás y bueno, cuéntanos tu experiencia. No, sí, olvídate. Acá, bueno, en el país, lamentablemente, y creo que es a nivel latinoamericano, ¿no? No creo que solo en el Perú, pero claro, en el Perú como que es un poco más extremo esto, ¿no? Es muy complicado. Escribir, obviamente, para alguien que le gusta, que le apasiona y que lo hace con ciertas convicciones, creo que se podría decir relativamente fácil, ¿no? Obviamente se requiere un trabajo, un esfuerzo, se requiere mucha lectura, conocer a los grandes maestros de la literatura, ¿no? Pero ya el proceso para sacar un libro es mucho más complicado, ¿no? Creo que se necesita primero tener una economía estable. Los escritores aquí, al menos los escritores independientes, que habemos muchos en nuestro país, no los que pertenecemos a las grandes editoriales, que son las grandes multinacionales y las grandes empresas de la editorial, que a fin de cuentas son los grandes ricos de la literatura, no ellos, sino los que estamos en el otro lado, ¿no? Los que estamos con editoriales independientes o algunos que publicamos por nuestra propia cuenta. En fin, necesitamos obviamente un recurso económico y muchos no lo tenemos porque no todos los que nos dedicamos a la literatura en el Perú vivimos de lo que hacemos. O sea, no vivimos de la venta de nuestros libros. Tenemos que realizar muchas otras actividades, a veces totalmente opuestas a la literatura para poder sobrevivir. Empezando por ahí, ¿no? Ahora, por otro lado, temas ya un poco más gubernamentales, de apoyo. Por ahí hay algunos apoyos que da el Ministerio de Cultura, como estímulos económicos. Por ejemplo, el año pasado dio estímulos económicos por la pandemia. Hay concursos que se da, existe Fondo Libro, pero lamentablemente a veces todo esto queda en la teoría nada más, o a veces queda también en una cierta argolla, porque hay una argolla literaria en el Perú, y creo que se vio reflejada en lo que pasó con la Feria de Guadalajara, ¿no? Cuando estaban viendo quién iba y quién no iba. Entonces, ahí se reflejó toda la argolla literaria que hay en el Perú. Creo que por esos dos características es complicado. Uno, el tema económico, y otro porque hay cierta carencia de apoyo del Estado, se podría decir, ¿no? Esas dos partes hacen que sea un poco complicado
el proceso de publicar un libro. Existe una ley del libro que año a año se ha ido prorrogando, pero que es una ley que carece todavía, que tiene muchas imperfecciones, porque no es un apoyo directo al escritor independiente en sí, sino es más que todo un tema editorial, ¿no? Y a fin de cuentas, el tema editorial termina siendo siempre un negocio nada más, ¿no? Pero el tema del libro, el tema cultural, el tema de lo que significa el libro y la importancia que tiene el libro para el desarrollo sociocultural del país no está enfocado en la ley del libro. Más también el público, ¿cierto? Quizás tú desde un primer Sí. momento no estás pensando en el público porque uno se enfoca, ¿no? Sobre todo cuando a uno le apasiona algo. Pero ¿cómo haces con esto? Porque llega un momento en el que también uno tiene que vender, ¿no? Lamentablemente es así, es una Sí, industria sí, sí, también. sí. ¿Cómo haces con respecto a ese tema, por Exacto. ejemplo? Primero cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro, el último sobre Sí, todo. bueno, mi libro está. Ok, claro, gracias Laura. El libro está actualmente en la librería El Virrey, lo pueden conseguir en la librería El Virrey, que está en Miraflores, también en la librería Cultura Peruana, que también está cerca del Parque Kennedy por Miraflores, en la librería Rocinante, que está en el centro de Lima, en la librería Miscelánea también en el centro de Lima, ¿verdad? O en todo caso pueden buscarme por redes sociales, ¿no? Con mi nombre Ángel Valeriano en Facebook, y a veces yo también entrego el libro directamente, ¿no? Coordinamos un punto de encuentro y yo lo entrego directamente al libro. Qué ¿No? buena Por un noticia lado eso. Por realmente otro, saber que tu libro, que tu contenido está por varias librerías. Relatos esquizofrénicos, ese es el nombre de tu último libro. Y bueno, para no extendernos tanto, me gustaría que nos cuentes de qué trata este libro. mira, son 24 relatos, así de sencillo y directo, son 24 relatos en los cuales la trama de los personajes, son distintos personajes, están relacionados con distintas fases de la esquizofrenia, con distintos síndromes de la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad mental que en este caso yo no la tomo como una enfermedad, sino yo la tomo como una condición nada más. Para mí no es una enfermedad la esquizofrenia, porque además es algo que no está investigado al 100%, que no se tiene conocimiento. Te comento que el que ha hecho el prólogo del libro es el psiquiatra, el doctor Teobaldo Llosa, y él mismo comentaba en la presentación que hicimos últimamente en la Feria del Libro en Pueblo Libre, que no había, ¿no? O sea, no había una explicación exacta, la ciencia todavía no ha avanzado tanto como para decirnos, por ejemplo, qué es la esquizofrenia o si existe una cura. Hasta el día de hoy no existe una cura para la esquizofrenia. Entonces yo lo he tomado, obviamente, el libro no es un libro clínico, es un libro de literatura de ficción, ¿verdad? Pero para mí es una Para un condición y eso tratamiento. es lo que desarrollo en el libro. Exacto, eso es lo que desarrollo en el libro, ¿no? Los personajes están envueltos en distintos temas como la paranoia, el delirio de persecución, la esquizofrenia esquizoide, en fin. Básicamente es eso, ¿no? Y hay varios detonantes, como la soledad misma, las decepciones amorosas, la muerte de los seres queridos, ¿no? Cómo uno enfrenta esas situaciones y que muchas veces devienen en una soledad tan intensa que termina siendo un problema mental, ¿no? Bien, Ángel, una consulta. ¿Cómo llegas a la feria del libro? Cuéntanos un poco también sobre eso, porque el que visita alguna plaza, Ya. algún distrito, pasa por la feria del libro y bueno, ve los libros de siempre, con los que nunca y pierde, pero ¿cómo llegas a la feria del libro? ¿Hay un sorteo? ¿Tienes que escribir, anotarte en algún lugar? ¿Cómo llegas a esta feria? No, mira, te voy a ser bien sincero cómo se dan las ferias de libros en el país. Uno, llegas a través de la editorial, ¿no? Porque tu editorial que te ha publicado el libro, si tú publicas el libro en una editorial, la editorial alquila, compra un stand dentro de la feria, ¿no? Por ejemplo, en la feria última que hubo en Miraflores, en la feria de Bicentenario, te comento, me dijeron que el stand estaba algo de 3.800 soles para la editorial, ¿no? Entonces la editorial paga esa cantidad, pone sus libros ahí y obviamente uno como autor que ha sido publicado por la editorial lleva los libros. Esa es una forma. Otra forma, si tú eres un escritor totalmente independiente, que no has publicado con una editorial, que has impreso tu libro en un taller solamente, entonces lo único que queda es los contactos y los amigos, ¿no? Así como se maneja todo aquí. Si tienes algún amigo, algún contacto que está vendiendo libros en la editorial, perdón, en la feria, tú le das los libros y los llevas y los vendes ahí, ¿no? Y así es como se da todo. O sea, no es en realidad, no hay mucho misterio. Hay dos formas, a través de la editorial o a través de los amigos. La literatura, decía Jaime Sabines, es la historia de los contactos y de los amigos, ¿no? La historia de la literatura es la historia de los amigos. Sin contactos no se hace nada en este mundo. Es verdad. Ángel, también para darle un último mensaje a los que te están escuchando, quisiéramos también saber qué les recomiendas a las personas que están siguiendo estos pasos, que también tienen esta pasión. Quizás algunos empiezan desde más chicos. Es interesante cómo ver jóvenes como tú, porque bueno, estás joven,
siguen incursionando con estos temas. Ya tienes 3, este sería tu tercer libro, entonces es interesante desde Sí. tu experiencia, ¿qué podrías aportar? Bueno, mira, en el Perú, primero que para dedicarse al arte en general, no solo a la literatura, ¿no? A la poesía, al arte en general, uno hay que ser sumamente perseverante. Si uno es una persona que no persevera, que no lucha por lo que cree, por sus sueños, no está, digamos, al 100% confiado en lo que hace, olvídate, ¿no? O sea, vas a fracasar. Creo que estamos en un país que obviamente la literatura siempre y la cultura siempre ha sido dejada como la última rueda del coche, como se dice, ¿no? O sea, no entendemos todavía que para que el país se desarrolle necesita tener una cultura desarrollada. Sin cultura no vamos a lograr absolutamente nada, así tengamos los millones que tengamos, porque los tenemos además, ¿no? Entonces, dedicarse 100% a ello. La literatura es un trabajo que debe tomárselo como algo serio, ¿no? Jean-Paul Sartre decía, no podemos ser nada sin jugar a serlo, entonces tenemos que jugar a ser escritores, porque si no, no vamos a hacerlo nunca. Dedicarse 100% a ello hay que leer bastante. Un escritor, el arma de un escritor, la herramienta fundamental de un escritor es la lectura. Un escritor que no lee simplemente no conoce el mundo de la literatura, ¿no? Y obviamente está lo demás, hay que vivir, hay que investigar, hay que estudiar, por supuesto, en todo sentido de la palabra, ¿no? Creo que lo principal para ser escritor en el país hay que ser perseverante y obviamente, y eso, o sea, te lo digo con toda sinceridad porque es la verdad, hay que tener amigos. Así es, si uno no tiene contactos en este país, no logras nada, ¿no? Si eres un escritor desconocido, vas a morir siendo un escritor desconocido, lamentablemente. Es Así así, es. Mira, tenemos ahí por un más cruel que comentario, suene. ¿sí?, que menciona, es un excelente libro, felicitaciones por esa entrega al público lector, Ángel Valeriano. Como ves, tienes ahí algunos de tus seguidores que te están acompañando el día Ah, de mira, hoy. Qué gracias, gracias. No interesante puedo ver todo lo que aquí acabas de quién, aportar. gracias. Te invitamos, Ángel, a que, bueno, te manifiestes y nos comentes nuevamente dónde pueden encontrar tu libro, si quieres dejar un número de contacto, las redes sociales. Bueno, básicamente, como te dije, en las librerías como el Virrey, la librería Cultura Peruana, librería Rocinante, librería Miscelánea, y básicamente por el Facebook, ¿no? Buscándome con mi nombre, con Ángel Valeriano, creo que por ahí me pueden contactar, me pueden escribir y podemos de repente coordinar un punto de encuentro para hacer la entrega del libro. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo nuevamente y esperemos en otra oportunidad tenerte como invitado, quizás de manera presencial, y conocer un poco más de tu libro. Muchísimas gracias a ti, Laura, y déjame felicitarte y desearte todo el éxito del mundo en este programa que estás emprendiendo aquí en Contigo TV y pues que sea todo para bien. Muchísimas gracias. Tienes un talento enorme, Laura. Te felicito. Gracias, Ángel, gracias por esas palabras. Y bueno, amigos, ya lo conocieron, él es Ángel Valeriano, una futura promesa, déjenme decirles. Y más adelante, quizás en redes, tómense su tiempo de buscarlo, escribirle para leer este gran libro.